Buenas tardes, muchachos. Vamos a realizar la práctica que quedó pendiente. Nosotros vimos un PowerPoint en el que visualizamos y explicamos varias fórmulas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar esas fórmulas para resolver los ejercicios de la práctica. El primer ejercicio de la práctica dice, en el círculo de área 12pi, nos están dando una información. 12pi es igual a el área. Y dice, calcule la longitud del área. Entonces vamos a calcular la longitud del área. Y para calcular la longitud del área necesitamos esta fórmula. La longitud de la circunferencia. Que C es igual a 2R por pi y C es igual a D por pi. Tenemos que recordar que R va a ser nuestro radio y D va a ser nuestro diámetro. Entonces necesitamos para calcular cualquiera de R o D, y aquí no tenemos eso, tenemos el área. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta A por lo que vendría a ser la fórmula del área del círculo, que dice que A es igual a R al cuadrado por pi. Entonces en lugar de esta A vamos a colocar R al cuadrado por pi. Esto en lugar de esta A. Y bajamos nuestro 12pi. Cuando tenemos esto, lo que vamos a hacer es despejar ya sea 12 o R al cuadrado. En este caso vamos a despejar 12. Vamos a despejar 12 y ¿cómo lo hacemos? Esta pi que está aquí en medio hay una multiplicación, este pi que está multiplicando va a pasar al otro lado del igual con el signo contrario. ¿Y cuál es el signo contrario de la multiplicación? La división. Entonces vamos a colocar el R al cuadrado pi, que es lo que tenemos acá, y este signo que está multiplicando pasa a este otro lado a dividir todo lo que está después del igual. Ahora que tenemos esto aquí, vamos a cancelar pi y pi, porque pi dividido entre pi se va. Ahora tenemos 12 igual a radio al cuadrado, pero no podemos quedarnos con radio al cuadrado porque necesitamos R nada más. No necesitamos R al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer para cancelar el 2 que está elevando es colocarle raíz a cada lado. Cuando colocamos la raíz a cada lado, en el caso de 12 vamos a colocar en la calculadora raíz de 12 y nos va a dar 2 raíz de 3. Colocamos raíz de 12, le damos igual y nos da 2 raíz de 3. Después, ¿qué hacemos con este? Aquí existe un 2 imaginario. Sobre la raíz existe un 2 imaginario. Este 2 va a cancelar con el 2 que está elevando a la R. Entonces nos va a quedar solita la R. Y así es como averiguamos el valor de R. Ya teniendo el valor de R, podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas que tenemos ahí. Vamos a borrar esto y vamos a recordar que el valor de R es igual a 2 raíz de 3. Después de que recordamos esto, ahora sí vamos a aplicar la fórmula de la longitud de la circunferencia, que sería C igual a 2R por pi, donde C queda igual, bajamos el 2 y en lugar del R vamos a colocar nuestro valor de R, que en este caso sería 2 raíz de 3. Bajamos el pi y recordamos que en medio de ellos existe una multiplicación. Y así como está, lo vamos a ingresar en la calculadora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar 2. Abrimos paréntesis. Y colocamos 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. En la calculadora tenemos que salir de la raíz. Volvemos a cerrar paréntesis y multiplicamos por pi. Y nos va a dar 21,76. O sea, la longitud de nuestra circunferencia va a ser 21,76. Esa es la respuesta al primer ejercicio.
Ahora continuamos con el segundo ejercicio de la práctica y dice, encuentre la distancia entre el punto. Nos dan 2 puntos. A, que sería 5,2. Y B, que sería 3, menos 1. ¿Y qué vamos a hacer? Calcular la distancia entre el punto A y el punto B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir, recordamos que tenemos fórmulas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la distancia entre 2 puntos y vamos a aplicar esta fórmula que vemos aquí. ¿Qué fórmula es esa? La fórmula es distancia igual raíz de x2 menos x1, paréntesis, al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado. Esta es la fórmula de la distancia. Profe, ¿cómo sé yo cuál es x1 y cuál es y1 y cuál es y2? Bueno, lo que vamos a hacer con nuestros puntos es identificarlos. Cuando nosotros tenemos 2 puntos, tenemos x y tenemos y. Esos van a ser nuestros 2 puntos. El primer punto va a ser x y el segundo punto va a ser y. Como tenemos 2 puntos, entonces nuestro primer punto va a ser x a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque es el primer punto, punto 1. Y el 2 va a ser y. 1 igual porque estamos en nuestro primer punto. Ahora vamos con el segundo punto. El segundo punto también va a tener x y y, pero en lugar de 1 va a ser el número 2. ¿Por qué el número 2? Porque es nuestro segundo punto. Entonces, después de que identificamos nuestros puntos de esta forma, lo único que vamos a hacer es sustituirlos. Distancia igual a raíz. Nuestro x2 es 3. Abrimos paréntesis, colocamos el 3. El menos de la fórmula, nuestro x1 es 5, entonces colocamos el 5. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado como nos indica la fórmula. Colocamos el más de la fórmula y volvemos a abrir paréntesis. Nuestro paréntesis, después del paréntesis tenemos un y2, entonces ubicamos nuestro y2 que sería menos 1. Cuando tenemos ubicado y2, colocamos el menos de la fórmula y después nuestro y1 y nuestro y1 es 2. Colocamos el 2, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado como nos lo indica la fórmula. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tal cual está, la vamos a meter en la calculadora. Vamos a colocar nuestra raíz, abrir nuestro paréntesis, 3 menos 5, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Colocamos un más, volvemos a abrir paréntesis, menos 1 menos 2, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Después de que metemos todo tal cual está en la calculadora, le damos igual. Y nos va a dar raíz de 13 que equivale a 3,60. Esa va a ser la distancia del punto A al punto B. 3,60. O raíz de 13. Cualquiera de esas dos opciones está correcto. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Bueno, ahora vamos con el tercer ejercicio, ¿verdad? Que dice, ¿cuál es el centro y el radio de la circunferencia mostrada a continuación? Entonces, vamos a calcular el centro y vamos a calcular el radio. Esas son las dos que vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso, vamos a decir que el centro va a estar en menos 1 y 1. Ese va a ser nuestro centro. ¿Cómo sé eso? Porque vamos a ubicar dos puntos, X y Y, que es lo que necesitamos para saber nuestro centro. Y en X, esta va a ser la recta X y esta va a ser la recta Y. Entonces, en X
¿Dónde estaría el centro de esa circunferencia? Como por aquí. Entonces creamos unas lineecitas, un caminito y nos lleva al número -1. Y como está como por aquí, también necesitamos el punto en Y. Entonces también creamos un caminito y el caminito nos lleva a 1. Después de que creamos ese caminito, lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro centro. Ahora, ¿cómo calculamos el radio? El radio lo vamos a calcular de la siguiente forma. Con la distancia entre dos puntos, utilizando la fórmula que está aquí. Distancia entre dos puntos. Tenemos un punto. Podemos ubicar otro punto. Otro punto sería... vamos a ver. Seguimos calculando el radio. Y el radio lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos dos puntos en nuestra circunferencia. Tenemos uno por aquí y -3 por acá. Entonces, para calcular el radio vamos a tomar el valor 3 y le vamos a restar 1, que son los dos puntos. Y 3 menos 1 nos da 2. Ese sería a la hora de calcular el radio. En esta pizarra yo no tengo cuadrícula, pero podemos ver que el dibujo viene cuadriculado. Entonces, como el dibujo viene cuadriculado, lo que podemos hacer es que nos ubicamos en el centro. Otra forma de calcular el radio, ¿verdad? Sería ubicarnos en el centro y contar cuántos cuadritos hay del punto medio a la circunferencia. Contamos un cuadrito, dos cuadritos, un cuadrito, dos cuadritos y así sucesivamente para arriba y para abajo. Dos cuadritos. Entonces quiere decir, porque hay que recordar que el radio va del centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia. Entonces, de ese punto tenemos que contar la misma cantidad de cuadritos para arriba, para abajo, para un lado y para el otro. Y así nos damos cuenta de cuánto mide el radio. Ahora vamos con la siguiente figura. La siguiente figura es la que tenemos aquí. Entonces, de igual forma nos piden calcular el centro y el radio. ¿Cómo vamos a calcular el centro? Vamos a buscar qué punto toca la circunferencia el punto del centro en X. Recordamos que esta es nuestra X y esta es nuestra Y. Entonces, en X, ¿qué punto tocaría? El -2. En esta gráfica está muy clarito, en esta figura, porque la figura está partida en dos. Entonces, sabemos que este es el centro de la circunferencia. Entonces, el punto que toca en X es -2. Ese sería nuestro punto en X. Y nuestro punto en Y toca el 0. Porque ese es el punto que toca la circunferencia en Y. Luego vamos con nuestro radio. Recordamos que la medida del radio es del centro de la circunferencia a un punto de la circunferencia. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que aquí hay un -1 y ahí está el 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es... bueno, también tenemos que aquí un -2 y aquí un -4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al número mayor, que sería -4, que sería 4 porque lo vamos a tomar positivo, ya que estamos sacando la distancia, 4 menos a donde estamos, que sería -2. Y 4 menos 2 es 2. Ese sería nuestro radio. Y así sacamos el centro del radio de esta circunferencia. Ahora vamos con la imagen número 3. Esta es la figura número 3. Y igual, vamos a calcular el centro y el radio. ¿Cómo vamos a hacer el centro? Bueno, les vuelvo y les explico. En las figuras hay cuadrículas, entonces lo que vamos a calcular es contando cuadrículas. 1, 2, 3, 4 y dividimos las cuadrículas en 2 para calcular el centro. En este caso lo que vamos a hacer es como ver la figura y vamos a ver
imaginar dónde podría estar el centro de esa circunferencia. Y yo digo que el centro de la circunferencia podría estar ahí. Yo que no tengo cuadrículas, ustedes que tienen cuadrículas en la imagen van a contar las cuadrículas. Entonces, sería 2 en X y en Y no sería menos 2, sino sería como menos 1. Ese sería nuestro centro. ¿Y cómo vamos a hacer nuestro radio? Vamos a tomar este punto de la circunferencia que está tocando la circunferencia menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque es como el que está en el centro y el radio va a ser del centro del punto del centro a la circunferencia. Entonces 6, que es un punto de la circunferencia, y 2, que sería como nuestro punto del centro. Entonces 6 menos 2 es igual a 4 y nuestro radio va a ser 4. Así se sacaría. Ahora seguiríamos con la cuarta imagen. Bueno, esta es la imagen número 4. Vamos a calcular el centro. Como ustedes tienen cuadrículas, van a contar las cuadrículas por partes iguales. Aquí, 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 aquí. Entonces, pero como yo no, entonces yo voy a decir que el punto más o menos está por ahí. ¿Y qué puntos? Si trazo un caminito, ¿qué puntos iría en Y? Entonces, si trazo un caminito, en Y sería menos 2. Y en X sería como menos 3. Ese sería nuestro caminito para el punto del centro. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el radio? Recordamos que el radio es del punto del centro a un punto de la circunferencia. Y si calculamos de este punto acá, entonces tenemos que... Vamos a contar, ¿verdad? Porque en este lado estamos en el lado de la circunferencia negativo, entonces no vamos a ver los negativos, vamos a contar. De acá a acá tenemos el 3 aquí, el 2 aquí y el 1 aquí. Entonces, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3. Eso es lo que va a medir nuestro radio. 3. ¿Por qué? Porque estamos ubicados en 0. Este sería nuestro punto de inicio y este sería nuestro punto final. Y de 0 a 3, ¿cuánto hay? 3. Así calculamos nuestro radio. Como ustedes tienen cuadrícula, recuerden contar. ¿Cuánto mide el radio? Bueno, cuántas cuadrículas estén del punto del centro de la circunferencia a un punto. Y como podemos notar, hay 3 cuadrículas también. Entonces, nuestro radio mide 3. Ahora vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, calculemos la distancia de 2 puntos. Y calculemos el punto medio. También de 2 puntos. Entonces nos dan 2 puntos que son menos el punto A, que sería menos 4,2. Y el punto B, que sería menos 5,4. Entonces, recordemos que tenemos un X y un Y, un X y un Y, un X y un Y. Por ser el punto 1 va a ser X1, Y1. Por ser el punto 2 va a ser X2, Y2. Y ya separamos. Ahora vamos a la fórmula de la distancia entre 2 puntos. ¿Y cuál es la fórmula? Esta que está aquí. La fórmula para calcular la distancia sería distancia, abrimos raíz, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1, paréntesis, cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿qué es? Sustituir. ¿Qué vamos a sustituir? Abrimos la raíz nuevamente y nuestro x2 sería menos 5. Abrimos paréntesis, menos 5, menos de la fórmula, nuestro x1. Tenemos el menos de la fórmula y menos 4. Entonces, el menos de la fórmula y el menos 4 del punto que tenemos. Es importante colocarlo así. Porque, recordando la ley de signos, menos y menos más. Entonces, no podemos olvidarlo. Ahora bajamos el más de la fórmula y sustituimos y2, que va a ser 4, menos de la fórmula y1.
y y1 es 2. Nuevamente elevamos al cuadrado y esto tal cual está en la tal cual está, lo vamos a ingresar en la calculadora. Abrimos, bueno, metemos la raíz, abrimos paréntesis, colocamos el menos 5, el menos y el menos 4, 2 veces menos y el 4, cerramos el paréntesis y elevamos al cuadrado. Colocamos el más de la raíz, de la fórmula, perdón, abrimos paréntesis, 4 menos 2, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Después de que tengamos esto tal cual está ahí, lo damos igual y nos va a raíz de 5. 2,23. 2,23 o raíz de 5. Esa es la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora, bueno, vamos a colocar la distancia que sería raíz de 5 o 2,23. Ahora vamos a calcular el punto medio. Y para el punto medio también tenemos una fórmula. Recuerden que estas fórmulas las vimos en la presentación de PowerPoint. Entonces, si tienen dudas, pueden irlas a verificar ahí. Y vamos con el punto medio. El punto medio también tiene una fórmula. Colocamos PM, que es punto medio, y abrimos paréntesis. X1 más X2 dividido entre 2, coma. Y1 más Y2 dividido entre 2 y cerramos paréntesis. Ahora lo que vamos a hacer ya cuando tenemos nuestra fórmula del punto medio es sustituir valores. Y recordamos que nuestro X1 tiene un valor de menos 4. Más nuestro X2 y nuestro X tiene un valor de menos 5. Tenemos que respetar los signos que están antes de cada número. O sea, colocamos menos 4 y colocamos menos 5. Lo dividimos entre 2, que es parte de la fórmula. Y después vamos con el siguiente. Y1 es 2. Más Y2 y Y2 es 4. Igual lo dividimos y nos quedaría así. Vamos a meterlo en la calculadora por partes. Vamos a meter primero la parte que está antes de la coma. O sea, esto lo vamos a ingresar en la calculadora. ¿Cómo lo ingresamos en la calculadora? Hacemos el signo de división, colocamos menos 4 más menos 5 y lo dividimos entre 2. Y eso nos da menos 4,5. Ese es un punto. Y el otro punto sería, bueno, 2 más 4 dividido entre 2 y me da 3. Este sería el punto medio de estos dos puntos. Menos 4,5, 3. Este menos 4,5 también puede ser 9 medios. Menos 9 medios, 3. Cualquiera de esas dos opciones es el punto medio. Solamente que uno está en decimal y otro está en fracción. Pero las dos respuestas están correctas. Ahora vamos con el ejercicio número 5. Este es el ejercicio número 5. Dice, escriba la ecuación de la circunferencia con centro en, o sea, nuestro centro va a ser menos 2,1 y con un radio de 4. R va a ser igual a 4. Bueno, entonces, tenemos que sabernos cuál es la ecuación de la circunferencia. Todas las fórmulas que están ahí tenemos que saberlas, que conocerlas, dónde va el más, dónde va el menos. Eso es muy importante. Entonces, la ecuación de la circunferencia es la que está aquí. La ecuación de la circunferencia sería x menos h, entre paréntesis todo al cuadrado, más y menos k, entre paréntesis todo al cuadrado, igual a r al cuadrado.
Esta es la fórmula de la circunferencia, la ecuación de la circunferencia. Tenemos que saberla, recordarla, memorizarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando aquí tenemos a X y aquí tenemos a Y, ¿verdad? Lo vamos a recordar. Y cuando tenemos un punto, tenemos a X y tenemos a Y, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos que poner 1 y 2 porque pues tenemos solo un punto, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar X menos, y en lugar de H vamos a poner el valor de que tenemos aquí. ¿Por qué este? ¿Por qué no X? Bueno, porque X va a ir con X y la X en la ecuación es, en los dos puntos, perdón, es menos 2. Entonces, menos de la fórmula, menos 2 de nuestro punto del centro. Lo elevamos al cuadrado, bajamos el más de la fórmula y ahora bajamos nuestra Y. Y menos de la fórmula. Y nuestro Y en el punto, en los puntos del centro es 1. Entonces, en vez de K, colocamos 1. Lo elevamos al cuadrado, colocamos el igual. Y R, ¿qué va a ser R? Radio. Entonces, nuestro radio mide 4. 4 elevado al cuadrado. Ahí sustituimos el valor de H y de K. Cuando tenemos el centro, que va a ser menos 2,1, tenemos que X y Y va a ser nuestros puntos, ¿verdad? Pero también se puede ver como H y como K. Estos van a ser nuestros puntos. Entonces, en lugar de H colocamos el menos 2 y en lugar de K colocamos el 1, respetando los signos que corresponde a cada número. Eso es muy importante. Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar de resolver. Bajamos el paréntesis, la X que no le podemos hacer nada, y esto, por ley de signos, ¿qué pasa? Si tenemos menos y menos, se convierte en un más. Entonces, más 2 elevado al cuadrado, bajamos el más de la fórmula, y en esta no podemos hacer nada. Entonces, bajamos tal cual está, Y menos 1 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer en esta? El radio, bueno, ya que tenemos dos números, podemos meterle la calculadora y 4 por 4, 16. Y así quedaría la ecuación de la circunferencia. Con centro menos 2,1 y con radio 4. Esta sería la respuesta. Recordemos que este menos y este menos es parte de la fórmula. El menos 2 que incorporamos aquí es por nuestro punto del centro que nos están dando. Ahora vamos con el ejercicio número 6. Ahora vamos con el ejercicio 6 y esta es la primera figura. Nos dice, encuentre la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia la vamos a recordar por aquí. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Pero necesitamos H y K. ¿Y qué habíamos dicho? Que H y K era nuestro centro. Entonces necesitamos el centro. También necesitamos R. Entonces todo esto lo vamos a averiguar. ¿Cómo? Como hicimos en el ejercicio 3. Tenemos una figura y vamos a calcular el centro y vamos a calcular el radio. Entonces, como ustedes tienen cuadrículas, vuelvo y les recuerdo. Cuenten las cuadrículas. Cuenten las cuadrículas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahí en el medio van a colocar el punto del centro. Igual de este lado y de este lado. Pero como yo, bueno, voy a imaginar que ahí está el centro. Y voy a trazar el caminito. Del punto A y me va a tocar con el punto 2 en X. Entonces, nuestro centro va a ser el 2 en X. Y en Y, bueno, va a interferir como en el numerito 3. Por acá está el 3. 2, 3, 4, por acá está el 5 y el 6. Entonces, en Y, en el número 3. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el radio? De la misma fórmula, de la misma forma, calculando, sumando cuadrículas o nuestro radio. Recordemos, el radio va del punto medio a un punto de la circunferencia. De aquí a aquí, ¿cuánta distancia hay? Bueno, hay 1, 2 y 3. De acá a acá. ¿Por qué utilizo la recta en Y? Bueno, porque estamos calculando la distancia vertical. Entonces vamos a calcular la altura de forma vertical. Y la altura hasta ese punto sería 3. Entonces ese es el valor de nuestro radio.
¿Y qué hacemos? Sustituimos los valores en la fórmula, recordando que esta es nuestra H y este es nuestro K. Entonces, abrimos paréntesis, X menos H y H va a ser 2. Cerramos paréntesis al cuadrado más, abrimos paréntesis, Y de la fórmula menos nuestro K y nuestro K sería 3. Elevamos al cuadrado, lo igualamos y R, que sería 3 al cuadrado. Hasta ahí quedó, bueno, sí, hasta ahí quedó, pero todavía podemos resolver este que está aquí. Entonces bajamos todo lo demás. ¿Por qué? Porque no podemos hacerle nada, no podemos sumar signos, no podemos restar nada. 3 por 3, 9. Y esa sería la ecuación de la circunferencia de la primera figura. Todavía nos falta una figura más. Esta es la siguiente figura. Igual vamos a calcular la ecuación de la circunferencia y tenemos esto. Entonces vamos a calcular el centro, contando cuadrículas o calculando. Entonces yo voy a calcular que el punto del centro está ahí y trazamos el caminito. El caminito me lleva al menos 2 y el otro caminito me lleva al 1. Y está el 2, este es el 1. Entonces, nuestro punto del centro va a ser en X menos 2 y en Y 1. Ahora vamos a calcular el radio. ¿Cómo vamos a calcular el radio? Bueno, la distancia que hay de este punto a este otro punto. Y ahí nos vamos a fijar de forma horizontal. ¿Por qué de forma horizontal? Porque es de acá a acá. Entonces, de acá a acá nos vamos a fijar en la recta X. Y la recta X dice que está en el valor 2. Aquí está el 1, entonces sería, ¿cuántos hay? De 0 a 2, hay 2. ¿Verdad? Entonces nuestro radio sería 2. Ahora lo que hacemos es sustituir como lo hicimos anteriormente. X menos H y el H va a ser menos 2. Entonces colocamos menos de la fórmula y menos 2 de nuestro punto. Elevado al cuadrado más Y menos de la fórmula y el punto que sería 1 elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Bueno, ya tenemos el valor del radio. Entonces sustituimos el valor del radio que es 2. Ahora todavía hay cosas que podemos realizarle. Vamos a abrir paréntesis. Por ley de signos, menos y menos, más. Bajamos el 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado. Más de la fórmula, abrimos paréntesis, Y menos 1, que es parte de la fórmula, no le podemos hacer nada. 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y 2 por 2, 4. Esta sería la ecuación de la circunferencia de la figura número 2. Así quedaría, muchachos. Ahora vamos con el ejercicio número 7. Este es el ejercicio número 7. Dice, calcula el área y la longitud. El área y la longitud de la circunferencia si el radio es D y nos dan cuatro diferentes medidas del radio. La primera medida del radio es 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro radio mide 4. Vamos a calcular el área y la fórmula del área es R al cuadrado por pi. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Área igual a R, que nuestro radio va a medir 4. 4 al cuadrado por pi.